Estimados oyentes de Ecuador Radio, ustedes saben que el Ecuador está en la recta de un proceso electoral para los comicios de febrero del 2017 y diversas organizaciones, diversos partidos buscan alianzas, quizás en una carrera contra el tiempo, con un calendario regresivo, cuando ya en octubre habrá que presentar candidatos a las diferentes dignidades, de manera especial a la primera y segunda magistratura del país. Está con nosotros precisamente Paul Carrasco, prefecto de la SUAY, precandidato presidencial, a quien lo hemos invitado y con todo gusto lo recibimos en nuestros estudios. Paul Carrasco, aquí para hablar de la coyuntura política nacional. Gonzalo Ruiz Álvarez, buen día. Hola, buenos días, un saludo cordial a la amable audiencia, amigos oyentes de Radio Quito, Platinum FM, el noticiero líder en sintonía cada mañana aquí. En la capital también se escucha en el Azuay, donde por ahora el prefecto Carrasco ha pedido una licencia, y también hay algunas ideas de algunos alcaldes de la zona que cuestionan esta misma licencia, en fin, pero hablaremos básicamente de los temas de la campaña o pre-campaña, porque realmente hasta que no haya inscripciones no hay candidatos formales. Esta idea de la unidad, donde ya se han lanzado nombres como el de la doctora Cintia Viteri, el de Paul Carrasco, suenan otros nombres, las posibilidades de alianzas, desacuerdos incluso que han surgido, tensiones entre Ramiro González y César Montúfar, respetuosas pero tensiones al fin por el tema de la conformación de las listas, los otros ámbitos del espectro político nacional y naturalmente las candidaturas oficiales. Así que hay mucha tela que cortar, poco tiempo en general para el cierre que deban hacer las diferentes alianzas, las diferentes plataformas políticas, y también mucho que hablar esta mañana con Paul Carrasco, a quien agradecemos. Lo habíamos buscado durante varios meses realmente, no tuvimos contacto por suerte, un asunto tal vez fortuito, nos encontramos en el foro de la Cámara de Comercio Consenso Ecuador y finalmente logramos hacer este contacto que espero sea sistemático también para tratar los temas que son de interés nacional. Miguel. Paul Carrasco, prefecto de la SUAY y precandidato presidencial, ¿cómo va el proceso de diálogo cuando el tiempo apremia y las precandidaturas tendrán que buscar un canal en donde haya candidatura presidencial? Bueno, buenos días a todos los hombres y mujeres del Ecuador, un saludo enorme. Gracias a Miguel, gracias a Gonzalo por la invitación. Ofrezco disculpas si es que ha habido dificultades con tema contactarse, de coordinación, no sé, pero bueno. Pero desde hoy ya tenemos con quién contactar directamente. Bien, yo creo que el Ecuador necesita un proyecto de gobernabilidad. Es decir, los próximos años de ganar, ya sea la misma línea de gobierno de la lista 35 o de ganar otro gobierno, va a requerir una gran cantidad de consensos. Básicamente por dos razones. La primera, diría yo por tres razones. La primera, la crisis. Cómo resolver inmediatamente la crisis económica, el déficit fiscal que tenemos, el sobreendeudamiento, que yo estoy convencido que ya sobrepasa el 40% del Producto Interno Bruto, y en ese mismo marco, sí, resolver el plan económico, que no sea un plan económico a 4 años, sino que sea un plan económico y de producción a 10, 15, 20 años, ojalá. Y en ese mismo marco defender, digamos también, procesar la reestructuración política y democrática del país. Eso iba a decir, algo más. Sí. O sea, son los tres aspectos que yo creo fundamentales en el desarrollo de los próximos años en el Ecuador. A ver, perfecto. Hemos planteado este tema y lo hemos hecho recientemente con Cintia Viteri, con Guillermo Lasso, con Paco Moncayo, con Lourdes Tibán, con Enrique Ayala, en fin, varios líderes políticos del amplio espectro nacional, y casi todos coinciden en que la próxima Asamblea Nacional con cierta dificultad tendrá una mayoría absoluta en su conformación, que habrá grandes movimientos, grandes corrientes, quizás Creo y Compromiso Ecuador un grupo grande, tal vez la Unidad tenga otro grupo de legisladores importante, como no el movimiento oficialista que mantiene fuerza en las encuestas, probablemente el Acuerdo Nacional por el Cambio, que es, si se llega a dar, la candidatura del centro hacia la izquierda. En fin, vemos
4 o 5 corrientes importantes, pero tal vez ninguna mayoritaria. Más razón aún para que estos temas que usted ha puesto sobre el tapete ahora sean debatidos con un criterio político amplio. Y son los temas económicos y son los temas de reforma política después de 10 años de concentración de poder. Gonzalo, yo sostengo, y a los amigos y amigas que nos escuchan, yo sostengo que efectivamente el proyecto legislativo es importante para los próximos años, porque efectivamente ahí es donde se va a construir los consensos. Pero sostengo que mucho más importante es el tener el poder ejecutivo. Y voy a explicar por qué. Porque el proyecto legislativo lo que tendrá que hacer es trabajar en 2 líneas. La una, que es la reforma coyuntural a un montón de leyes orgánicas, que son casi todas, ¿sí? Que efectivamente necesitan un diagnóstico, tienen un cruce incluso de las disposiciones, pero lo otro es la reforma, desde mi punto de vista, la reforma constitucional. Eso es importante. Pero mientras tanto, el pueblo ecuatoriano, y yo soy súper pragmático en esto, muy pragmático, lo que quiere es plata en el bolsillo y pan en la mesa. ¿Y quién se va a dedicar a eso? Quien debe dedicarse a eso es el Ejecutivo. Si nosotros nos concentramos en el proyecto legislativo, en estos 2 ámbitos que explico que debería trabajar, resulta que lo que no vamos a poder resolver es la relación con los ciudadanos y con la gente. ¿Por qué? Porque no vamos a ser inmediatos en términos de resolver sus necesidades inmediatas. Y allí tenemos otro problema. Si nos dedicamos exclusivamente a la legislación, vamos a generar desconfianza o no vamos a lograr confianza en los inversionistas extranjeros, en los inversionistas locales, y entonces vamos a entrar en un círculo vicioso que podrá terminar en un proyecto de ingobernabilidad, y no con los sectores políticos exclusivamente, que eso se puede dar en la Asamblea, sino con la población. Claro. Por lo tanto, necesitamos un ejecutivo que tenga claro cómo tomar las decisiones directamente, que muchas no le competen al legislativo, resolver parte de la crisis y abrir el espacio para generar empleo, ¿sí? Y desarrollar producción. Y eso sí, más allá. Yo tengo el Miguel, si me permite, eso no depende tanto del legislativo en términos ejecutivos y de inmediatez. Con las leyes que tenemos ahora, podríamos generar concurrencias en lo local, podemos cambiar de alguna manera el esquema territorial para empezar a generar producción. Por ejemplo, en lo macro, el tema de las barreras y de las sobretasas o las salvaguardas. Por ejemplo, eso es manejado por el Ejecutivo y lo puede hacer. Puede construir un proyecto de tasas inteligentes. Podemos desarrollar una propuesta de negociación internacional para refilar la deuda externa. Son cosas con los chinos, sobre todo, para bajar el interés. Hay temas fundamentales con respecto en general al tema del impuesto a la renta. Entonces, los 2 niveles son claves. Los 2 niveles son claves. Yo discrepo ahí con quienes dicen que el sector legislativo va a ser el que cambie la estructura, sí, la estructura política a mediano y largo plazo. Que ahí están los votos también, sí, para cambiar incluso lo que el Ejecutivo quiera proponer. Miguel. Claro, efectivamente, siendo importante la tarea del Ejecutivo, no tiene que ir acompañado y acompasado la tarea legislativa. Porque ¿qué sucedería en el otro escenario? El Ejecutivo que quiere hacer todo lo que dice Paul Carrasco, hay que mejorar los niveles de vida de la gente, hay que buscar consensos para enfrentar la crisis fiscal, el sobreendeudamiento, un plan económico. Si es que hay una asamblea que con su mayoría mantiene el status quo, mantiene el actual esquema un poco perverso de control de todas las funciones, y en donde queda maniatado el Ejecutivo. A ver, hay que hacer, el otro día en la Cámara de Comercio hacían una propuesta inicial que es fundamental. Lo primero es sincerar las cuentas públicas, y eso lo hace el Ejecutivo. Entonces, claro, la legislativa, la acción legislativa tiene que ir sobre el conocimiento real de las cuentas públicas y del estado financiero del país entero, ¿sí? De la deuda interna, de la deuda externa, incluso gobiernos locales que están quebrados, es decir, global. El marco legislativo y jurídico pasa
por el análisis que el Ejecutivo haga sobre la situación, la real. Pero además, nosotros planteamos que es necesario construir un modelo mucho más ágil y más cercano a la gente. En este caso, si bien es complejo, pero lo que decimos es que hay que crear un organismo paralelo, un sistema paralelo de participación social que haga que el consenso no solo sea, y el proyecto de gobernabilidad no solo sea con los políticos, porque el problema en este país es, uno, que mantenemos el mismo modelo de desarrollo, modelo de desarrollo económico a nivel nacional durante 40 años y no hemos cambiado. Uno, nosotros decimos un modelo autonómico territorial. Dos, el tema es que no se gobierna con la gente y entonces pensamos que el proyecto de desarrollo del Ecuador está dado en un grupo de personas que manejan la política, y hay que montar, por lo tanto, un sistema en donde la gente sea quien decida y presione la rapidez. Por ejemplo, hay instrumentos también en la legislación, y los hubo desde el retorno a la democracia, con nitidez, la expresión de la participación popular para proponer iniciativas legislativas y de cambio, claro. Pero la verdad es que no se lo articuló adecuadamente, y lo que usted acaba de señalar es claro, es decir, cualquier expresión política, y se supone que algún día tendremos que madurar en un proceso democrático, cualquier expresión legislativa, política, ha de estar en contacto permanente con lo que la gente demande, con lo que los diversos actores, además estamos hablando de una diversidad muy grande en lo cultural, pero en claro, lo étnico, en la diversión, entonces, digamos, diversidad de la expresión ideológica también. Entonces, por supuesto, ese nuevo espectro legislativo ha de tener contacto, ahora sí, de una vez por todas, con lo que la gente diga. Más allá de las corrientes que puedan expresarse, que además son legítimas y necesarias, digo yo, para enriquecer la democracia. ¿Cuál es nuestra propuesta de gobierno, no? ¿Sí? Desde una visión totalmente distinta. Si usted logra construir un proyecto de administración que empate a diario con lo que la gente siente, con las decisiones de la gente, y que incluso pueda desarrollar los proyectos legislativos desde los sectores sociales, populares, empresariales, etcétera, porque este es un ejercicio duro de concertación nacional. El tema está en dos cosas. Primero, la dificultad está en dos cosas. La una, en tener decisión política para soltar el poder desde la presidencia de la República a la gente. Y eso nosotros por lo menos lo tenemos y lo hemos hecho. En algo más pequeño, pero lo hemos hecho. Segundo. Al menos, si no para soltar, para pulsar lo que dice esa gente y no, yo creo que hay que... las tareas. Mire, el gran problema de los políticos en este país, y de todos, porque yo también me considero un político de años en la provincia de La Azuay, es el miedo a dejar que otros decidan. ¿Sí? Y el hecho de pensar que somos... porque esa cultura se ha generado de que los electos somos los que sabemos todo y desde arriba se cambian las cosas. No, entonces nosotros son los responsables a los que la gente con su voto les ha delegado. Sí. No somos responsables. Sí, claro. Yo le voy a decir, porque esa es la diferencia. Esa es la forma como estamos planteando nosotros las cosas. Somos facilitadores de que lo que la gente plantea se lleve a cabo, que es un concepto totalmente distinto. Y entonces... Pero hay una corresponsabilidad evidente en el liderazgo político. Pero por eso claro, yo le llamo la corresponsabilidad del desarrollo, pero es indudable. Si usted logra que la gente participe, primero se necesita decisión política para dejarlo, ¿sí? Para dejar ese nivel de poder, digamos, para entregar ese porcentaje de poder. Y luego, el hecho de diseñar una metodología técnica que logre ser eficaz y eficiente para que la gente tenga capacidad de tomar decisiones permanentemente, que no es la consulta popular. Una puede ser la consulta popular en los momentos claves, pero de allí tenemos que estructurar un modelo en donde el ciudadano de forma permanente pueda estar tomando decisiones. Parecería que esa es la utopía y que eso es un proyecto utópico que a lo mejor es muy complicado conseguirlo, pero sí creo que es necesario intentarlo, y por lo menos me parece a mí que eso cambiaría la estructura política y de equilibrio político. Yo solo le pregunto, si es que la Asamblea, en vez de recibir proyectos del Ejecutivo, ¿sí?, permanentemente para imponerlos, o de legisladores, de bloques, para imponerlo, empieza a recibir proyectos de ley y de reforma de los sectores ciudadanos o de la gente,
Eso implica un cambio total y absoluto en la correlación de fuerzas, porque los políticos empezamos a depender, ¿sí?, y a responder a lo que la gente, a responder sobre lo que la gente ha decidido, y no sobre lo que mi grupo, 5 o 4 o 3 o 10 han planteado. Parece un sueño. Si Miguel me ve, sí, como... Y ahora, escéptico. Sí, pero escéptico. Pero yo creo que ese es el reto, pues. Ese es el reto. Sí. Sí, pero No, concentrado. bueno, lo que pasa es Pero que es una idea, ¿no? Sí, Que sí. está en circulación. No, este no, rato pero y- además este es lo que nosotros Legítima, llamamos ¿no? el modelo de desarrollo que llamamos la democracia radical, que es una visión de la periferia, que no se da necesariamente ni en Quito, ni en Guayaquil, ni en Cuenca, que son los 3 polos de desarrollo, sino que es la construcción de un proyecto de más de 20 años de contacto con la gente y de relación con la gente. Y ahí entonces desaparece algo que es fundamental. ¿Saben qué es, Gonzalo y Miguel? Las ideologías. Porque cuando la gente participa, ¿usted cree que a la gente le tiene preocupado si usted es de izquierda, centro o derecha? No. ¿Sí? ¿Cree que la mayoría de ciudadanos están preocupados en cosas desde que estén enmarcadas en lo teórico, en lo conceptual? No, la gente dice, a ver, yo le elegí a usted para que me escuche. Yo quiero esto, y usted cómo lo va a hacer. Se conjuga y se plantea. Esa es la verdad. Por eso es que muchas veces incluso la planificación en este país es complicadísima, porque se llena de tecnócratas cuando lo que hay que hacer es construir un proyecto desde puntos priorizados de la gente. Y aquí viene una diferencia para los próximos 4 años. En nuestra propuesta decimos, a ver, seamos honestos, el próximo gobierno, ¿ustedes creen que va a cambiar toda la estructura que se ha montado en el correísmo y toda la problemática que tiene el país? Hay que hablarle con frontalidad a la gente. Ciudadanos, amigos y amigas que me escuchan, en todo el país, es mentira. El que está ofreciendo eso es un vil mentiroso. A ver, es probable que debiera cambiar. Ahora, a lo mejor también la considera funcional y no la cambia. Es una comodidad de insertarse en el statu quo. Una cosa, y aquel que gobierna dice, no, ya tengo una maquinaria habrá que me va a funcionar. No, eso es un riesgo tremendo, pero eso es un cuando riesgo. hay un modelo de concentración de poder, ¿no? Pero yo lo que planteo es que en términos ya reales, ¿sí?, de lo que la gente desee y de las posibilidades, habrá cosas que tenemos que dejar como están, que a lo mejor no están bien, ¿sí?, o a lo mejor están bien. Lo que hay que hacer es entrar en un proyecto nacional de prioridades, donde los sectores políticos, los sectores de la organización civil y la ciudadanía, la gente en general, nos pongamos de acuerdo que en estos 4 años vamos a resolver qué, y que la gente decida. Sí, vamos a resolver la crisis, entonces la crisis. Vamos a desarrollar un modelo económico o vamos a trabajar en todo. Porque el problema es que los ecuatorianos pensamos que en 4 años, y cada sector con su legitimidad, quiere cambiar lo suyo. Pero no hay gobierno capaz de en 4 años cambiar, primero, 10 años de correísmo. Sí. Es decir, va a ser muy difícil echar abajo, como se escucha a dirigentes políticos precandidatos, echar abajo el modelo correísta, como se ha dicho. Yo creo que si es va que a ser llega un muy presidente, complejo. porque hemos escuchado posibilidades, llega y convoca una consulta popular, desarma muchas cosas en lo institucional que han sido desarmadas por este gobierno. Ahí viene el caos, Miguel, en términos de planificación. Sí. Yo soy un precandidato presidencial y estoy convencido de que lo que hay que hacer es un diagnóstico en lo político, que ya más o menos lo tenemos, la mayoría, en lo económico igual, y sobre eso determinar prioridades de acción y prioridades de acción en lo político también. Pero sobre todo a la gente hay que decirle, porque esto va a pasar, a ver, los sectores educativos van a querer hacer una cantidad de cambios porque realmente el sistema en la malla curricular educativa es muy compleja y no responde a las realidades locales de este país. Por otro lado, el sector de salud no está funcionando.
Y hay una gran deuda a los hospitales, a la salud, a los sectores de salud privada, que hay que resolverlo, porque hay gran cantidad de prestadores de servicios de salud que están a punto de quebrar por las deudas que tienen con el Estado. Hay gente que planteará todo el tema de la movilidad, ¿sí? Que también es un proceso. Y así, por lo tanto, el modelo de gestión de las vías, que si bien en la costa se mantienen, en la sierra ya hay problemas, no acá en el norte porque hay un modelo de gestión, en el sur no existe absolutamente ningún modelo de gestión y la inversión está prácticamente desperdiciada. Entonces, en ese marco hay que dirigirse a la gente que nos escuche este momento y decirle, hay que desarrollar un proyecto de prioridades. Cambiamos en 4 años la planificación y definimos 2 o 3 objetivos claros, en 8 años 2 o 3 objetivos claros, a 12 años 2 o 3 objetivos claros. ¿Qué quisiera oírme la gente? Y ustedes, ¿sí? Un marco de análisis global de todo. Pero yo soy una persona pragmática y que además creo que hay que hablarle con frontalidad y con claridad al ciudadano. Por eso decimos que llegó el tiempo de la gente, cuando decimos que tomemos las decisiones en conjunto y que definamos un programa viable. Ahora bien, usted ha caminado en el espectro político, ha estado cerca de Alianza País en su momento, se ha reunido, por ejemplo, con Compromiso Ecuador, con Guillermo Lasso, su líder, recientemente. Está en la Unidad, es uno de los precandidatos presidenciales de la Unidad, donde hay también diversidad de ideas, algunos vertientes que vienen del sector progresista, usted mismo, está la derecha social cristiana, está Avanza, en fin. Tiene relaciones también con los sectores gremiales, políticos de la izquierda. La clase política, y le pregunto esto por esta trayectoria suya, ¿procesa el tema de estas demandas de la gente? ¿Lo cree la clase política en general o es una idea suya que nadie más la ve? ¿Cómo es esa interacción después de 10 años de concentración de poder, de un modelo casi vertical en la concepción política, excluyendo ideas que son distintas o que pueden generar ciertos choques? ¿Cómo ve la clase política lo que le ha pasado al país en estos años y cómo hacer que esa relación gente-clase política prospere? Luego, después incluso del noticiero, tenemos un noticiero en unos minutos, le vamos a preguntar ya por la unidad, por las cosas pragmáticas, por las alianzas. Pero este concepto antes de irnos a noticias. Yo estoy convencido de que la clase política del país definitivamente viene siendo la misma en términos mentales, conceptuales, viene siendo la misma desde hace muchos años. Es decir, la diferencia entre el correísmo y los anteriores, excepto el autoritarismo y ciertas cosas, sigue siendo lo mismo en términos del manejo político. ¿Cuál es el concepto general de la clase política, ¿sí? En este país? Uno, todo se construye entendiendo la democracia como el hecho solamente del voto. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, sí, se gobierna desde arriba hacia abajo y se homogeneiza la política pública. Y es un error, porque y eso es un error garrafal. Empiezan y todo se agota en el voto, ¿no? Claro, y uno, y dos, Gonzalo, mucho más grave todavía es pensar que todos en el país somos iguales y por lo tanto no se territorializa o no se lleva a la realidad la política pública. Uno. Dos, hay sectores políticos que sí conceptualmente, como algunos de la izquierda, amigos míos también, sí, que son gente que habla de la democracia participativa, pero que no entiende absolutamente nada y que nunca en su vida han hecho participación, porque precisamente hablan de la participación como un proyecto ideológico. Pero cuando usted aplica la participación en la realidad y se acerca a la gente, ¿qué es lo que sucede? La gente no tiene ese concepto. Ahora, también hay que limpiar un poco ese criterio de la participación, porque durante estos años, después de las proclamas garantistas de la nueva Constitución, todos pensábamos que la participación era indispensable, la participación ciudadana auténtica, pero no esta participación cortada a dedo, es decir, donde la gente no ha tenido nada que hacer, sino el poder político le ha dado un ambiente de participación a una élite. El gran problema es, sí,
institucionalizar la participación. Porque una vez que usted institucionaliza, la funcionaliza. El problema es que mucha gente puede pensar que esto que existe como una función del Estado, así con toda la rimbombancia, es participación. Y eso no se parece en nada por eso le digo, ser, ¿no? Usted institucionaliza la participación, le da vida jurídica y lo que hace es inmediatamente le politiza. Por lo tanto, la participación tiene que ser técnica, metodológica, pero desarrollada desde una propuesta, desde la voluntariedad de la sociedad y desde el deseo de la sociedad y de las organizaciones civiles de cambiar las cosas. Ahora, sí le voy a decir una situación que me ha pasado en estos años, ¿sí? Más allá de los sectores, digamos, hablando en términos ideológicos, del centro hacia la izquierda, yo he encontrado una persona permeable a esto. Yo sé que aquí en Quito, cuando se dice esto, o el nombre que voy a decir, dicen, no, usted, por lo que hemos vivido. A ver, diga el nombre. Yo voy a decir que una de las cosas que me llevó a promover la unidad, tanto política como la unidad nacional, fue el discutir durante un año entero con Jaime Nebot. Sí, pero también usted habló sin problema con Guillermo Lasso. Es que también hemos satanizado eso de hablar con los distintos. Es que yo hablo con todo el mundo. A ver, yo le voy a decir. Yo puede tener diferencias y además ponerlas sobre la mesa. Yo he hablado con Salvador Quispe, con Alberto Acosta, ya no estos últimos tiempos, pero con Alberto Acosta he estado con el MPD hablando, he hablado con Dalo Bucarán, he hablado con Gutiérrez, he hablado con las organizaciones de mujeres, he hablado con las organizaciones LGBTI, he hablado con el pueblo montudio, he hablado con los colegios de los profesionales en el país. Por Dios, y en eso sí estoy de acuerdo con usted, Gonzalo, esa es la esencia de la democracia. Entonces, ¿qué pasa? Me voy a hablar con Guillermo Lasso por la invitación que Guillermo me hizo en Guayaquil. ¿Y qué dijeron? ¿Cuál fue el concepto político que vendió Alianza País? Se vendió, ya se fue de la unidad y ya se cambió. ¿Y la gente qué piensa en mi ciudad querida, en Cuenca? ¿Qué dijeron? Ya Carrasco se cambió de camiseta. ¿Cuál camiseta? La camiseta es del Ecuador, ¿sí? La camiseta es del país. Y si para eso hay que hablar con todos los sectores, otra cosa es, ¿sí? Dormir con el diablo. Si usted sabe que allí hay cosas complicadas en términos de corrupción, etc. Pero además no podemos vivir del pasado, porque ese es otro problema. Este señor hizo mal las cosas acá, se portó así. No. Mire, yo le voy a decir, en el 86 tenía 17 años y era un combatiente enorme en el benigno malo, sí, a León Febres Cordero. Y sé lo que nos hizo en muchas cosas, del autoritarismo. Pero yo le pregunto, ¿voy a seguir viviendo del gobierno de Correa? No. Sí, Correa ya se va. Hay que construir con la gente que también ha estado con Correa. Hay gente que sabe las cosas en Alianza País, porque además vamos a necesitar gente brillante que puede estar allí, gente de buena fe. En todo lado hay gente de buena fe, gente buena, que vamos a requerir que nos ubiquen incluso en la profundidad de las medidas que a lo mejor no podremos cambiar por las dificultades o por la maraña jurídica. ¿Qué pasa con la unidad? Porque divididos los diferentes sectores, como hoy presenta el Comercio en su edición de este lunes, contribuye al fortalecimiento de la tesis oficial. Entonces, ¿cómo lograr la unidad? Pero antes quisiera, Gonzalo, preguntar para pasar el tema institucional. Decía que habrá, Paul Carrasco, que habrá cosas que quedarán como están y otras se van a cambiar. Pero hay temas emblemáticos que han afectado a la dinámica democracia e institucional. Por ejemplo, la ley de comunicación. ¿Qué haría usted? No, con la ley de comunicación eso hay que borrón y cuenta nueva. Es decir, definitivamente ahí sí debemos estructurar una propuesta distinta, en donde en base a las escuchas que yo he realizado, porque eso es parte fundamental de quienes aspiramos a dirigir un país, es necesario escuchar a los involucrados, a los dueños de los medios, a ustedes los periodistas. Y yo sí creo que definitivamente lo primero que hay que entender es que la comunicación no es un servicio público, pues. Es imposible que sea un servicio público. Pues. Un servicio al público. Claro, un servicio claro. Público. Son dos conceptos pero distintos. además la comunicación, sí,
digamos que la comunicación pública, no entendido desde lo público estatal, la comunicación pública es fundamental para sostener la democracia, pues. Sí. Para expresar la diversidad para también, expresar ¿no? la diversidad, para expresar el libre pensamiento, la libre expresión. Entonces, darse la libre expresión. Desde esa perspectiva hay que hacer borrón y cuenta nueva. Y el poder ahí controlando, por ejemplo, ahora vemos, no sé, el Consejo Electoral ha emitido un documento estos días advirtiendo por ejemplo, a los candidatos o precandidatos sobre el tema de la propaganda, pero también es de alguna manera decirle a los medios, ojo, ¿y qué es lo que están argumentando? Que se está ya en campaña. Todavía no ha habido convocatoria de elecciones, todavía no hay inscripción de candidatos. Y el Consejo Electoral argumenta que, cuidado, aquí hay unas normas y estamos en proceso, dice, es un proceso ya en campaña. ¿Qué tal? Pero fíjese lo que nos sucede a nosotros. Electoral. Yo no tengo, hoy voy a hacer, vamos, no tiene partido porque sí, no, hoy vamos no a hacer un plantón. No lo escribieron, sí, claro. Vamos a hacer un plantón porque es ilegal y no es correcto lo que nos hicieron allí. El Consejo Nacional Electoral está ligado directamente a las órdenes del presidente de la República. Yo estoy convencido de que, puede sonar a ego para ustedes, pero estoy convencido que el presidente Rafael Correa nos tiene miedo y me tiene miedo. Sí, porque las cosas las decimos con la verdad y nosotros no tenemos absolutamente nada que esconder. ¿Usted cree sí. que hubo una decisión? No es que no tuvo las firmas, sino que hubo una decisión política. Es que yo le voy a decir a usted el dato. ¿Por qué? Yo le voy a decir el dato. Nosotros presentamos 758.968 firmas. Creo que somos la tercera organización que presentamos esa cantidad, digamos, el número de firmas. Sí. Luego, sí, nos validan 147.562 firmas, pero nos dicen que 295.988 están en otras organizaciones políticas. Primer punto, no hemos visto, nosotros no vimos. Bueno, ningún partido ha podido acceder a esa información que por eso debiera ser transparente. Pero además, no solo le comento esto, cómo funciona. Usted no ve eso. Eso no está en el círculo militar, sino eso pasa directamente al centro de cómputo en la central del Consejo Nacional Electoral y de ahí le determinan que hay 295.988 firmas, sí, que pertenecen a otras organizaciones políticas, que usted ni sabe. Primero. Segundo. Bueno, sí puede pasar que algunas personas hayan firmado en dos organizaciones, pero eso presume que la última firma invalida las anteriores. La última invalida las anteriores. Me refiero a la más, sí, eso es uno, pero dos. Hay una diferencia entre la calidad del que firmó. Uno es adherente permanente, que es parecido al afiliado, pues, que tiene responsabilidades. Pero el adherente no permanente puede dar el apoyo democráticamente en una coyuntura X. En una coyuntura X. Por lo tanto, es y asumidos, a nosotros nos niegan el partido, porque además le cuento, veníamos en una tendencia inicial, sí, no nos fue bien al principio porque no teníamos el control exacto de la presentación. Luego veníamos en una tendencia inicial, digamos en una tendencia media de 3 firmas aprobadas y una desaprobada. Sí. Al revés, una aprobada y 3 desaprobadas. Sí, pero resulta que al final, cuando ya más experticia teníamos, cuando teníamos un equipo, sí, consolidado, nos empiezan a negar 7, 9, sí. Y por lo tanto, entonces uno se pregunta, ¿cómo así al último hay ese cambio tan drástico? Supuestamente nosotros fuimos los equivocados. Entonces, yo lo que considero es que el Consejo Nacional Electoral está manejado directamente por el presidente de la República. ¿No es independiente, dice usted? Pero de ninguna manera. De ninguna manera. Ser. Porque sí, antes cuestionaron mucho, decían la época de la partidocracia, los partidos, pero claro, eran los partidos que habían obtenido la mayor cantidad de votos y había 7 expresiones políticas distintas que entre se controlaban unos ahora hay una. Ahora ¿quién controla aquí? No, nadie. Pero además, yo estoy convencido de que el Consejo Nacional Electoral y que Juan Pablo Pozo directamente, sí, no tiene la potestad, estoy dando el nombre directo, no tiene la potestad para ser independiente. Esto la historia lo juzgará, sí, la historia lo juzgará. A él directamente y en Cuenca también será juzgado, porque sabe perfectamente cómo la gente le habla en Cuenca. Entonces, cómo la gente le trata en Cuenca, incluso en la calle. Bueno, hemos tocado, Paul, la reforma institucional que decía Miguel, la ley de comunicación, el Consejo Electoral y las manos en la justicia. Pero ¿existen? Bueno, ese es un proceso. ¿Quién mete las manos en la justicia? ¿Cómo que no existen? No, pregunto. Usted pregunta, pero sí. Claro, es indudable, pues.
Es ¿Quién mete las indudable. manos en la justicia? También el gobierno, pues, y si usted se pone a ver, no hay justicia en este país. Si yo tengo un caso represado en la fiscalía, ¿sí? Solo Cuenca, varios jueces y el Colegio de Abogados hizo un plantón refiriéndose a cómo se intervenía en este país. Solo Cuenca y los abogados de Cuenca hicieron un plantón refiriéndose a cómo la justicia intervenida políticamente. Mire, yo tengo un caso... volvemos a lo del principio. Entonces, el gran tema institucional del país, que pasa tal vez por una reforma constitucional, pasa por muchas cosas más. El modelo de concentración de poder. Pero entonces lo que usted tiene que hacer... Justicia, Consejo Electoral, participación ciudadana, en fin. Pero por eso entonces hay que dividir en dos la estructura institucional de intervención. La una, que es la legislativa. Sí, yo no estoy de acuerdo con la Asamblea Constituyente. Habrá que hacer un consenso, pero a lo mejor algunas reformas se pueden canalizar por la Asamblea Nacional. Tiene que ser desde la Asamblea. Una parte de la Asamblea, y eso debería ser sometido indudablemente a consulta popular, una parte de la Asamblea debería ser la reforma política integral, y otra parte de la Asamblea, con el Ejecutivo, debería dedicarse a estructurar una propuesta inmediata de soluciones a las necesidades de la gente básicas y sobre todo al tema económico. Porque si no, lo que vamos a hacer es pasarnos otros 2 años generando la reforma política y generando desconfianza en la inversión interna y sobre todo, mire, Gonzalo y Miguel, yo he caminado aquí en Quito, en el sur de Quito. No pueden ver a los políticos en los mercados. Les odian, nos odian. ¿Sí? Cuando yo le pregunto y le digo, ¿y usted me conoce a mí? Porque yo soy un político nuevo a nivel nacional, ¿sí? Me conocen muy poco. La gente me dice, no. ¿Y entonces por qué me acusa? Porque todos son iguales. Pero hay una decepción que usted no tiene idea. Y una de las decepciones es porque el problema fundamental de la gente es, oiga, necesito trabajar. No tengo trabajo en el sector privado, porque me piden, sobre todo los jóvenes se quejan, ¿no? Me piden experiencia, etc. No tengo trabajo en el sector público, porque allí necesito ciertos niveles de estudios, etc. Y además no tengo padrino. Pero resulta, ¿sí?, que me busco mi trabajo en la calle y en la calle, en cambio, soy perseguido. Me pongo mis pocos capitales en un taller y resulta que no puedo armar mi vestido, ¿sí?, o confeccionar mi vestido porque me han puesto salvaguardas a ciertas partes que se importan en los vestidos. Es decir, absolutamente cooptado la posibilidad elemental del ser humano de autoadministrar su vida a través de lo que es fundamental, que es el empleo. Bueno, vamos al tema de la unidad, que nos corre el tiempo, Miguel. A ver, ¿cómo lograr hay varias cosas. la unidad? Cintia Viteri es precandidata, Raúl Carrasco, que está aquí con nosotros, prefecto de la SOI, es precandidato. Está el tema de las listas, el tejido complejo siempre de una alianza plurideológica, multipartidista, si se quiere. La desaveniencia que salió a la luz la semana pasada, César Montúfar, Ramiro González, en fin, ¿cómo mira todo esto? A ver, primero hay que explicarle a los ciudadanos y a la gente que sepa... Ahora sí, en breve tiempo, porque tenemos otras... Que sepa primero, Gonzalo, sí, que la unidad está conformada por varios movimientos. Avanza, Concertación, Podemos, Partido Social Cristiano, Madera de Guerrero, Participa y varios movimientos locales. De ahí han salido 2 precandidatos, Cintia Viteri y quien les habla, Paul Carrasco. Ya no habrá más precandidatos. Ya no habrá más precandidatos, okay. Exactamente. De esos 2 precandidatos, ¿sí?, veremos quién de una manera técnica, porque es muy dificultoso abrir el espacio a la votación en primaria, se nos complica mucho, pero de una manera técnica vamos a tomar en cuenta el criterio de la gente a través de un proceso de selección vía encuestas y estamos en esa discusión. A mí me parece que el ejercicio sobre esa diversidad es excelente. O sea, yo creo que en el Ecuador se está intentando algo que es totalmente distinto a otros procesos. Reconociendo una cosa, que la complejidad de gobernar en diversidad ideológica y política es grande. Muy complejo, es grande. Pero ahí hay un tema un que... gabinete donde solo voy a poner otro ejemplo, Alberto Acosta con Guillermo Lazo, imposible. Imposible. Bueno, allí va a ser muy complejo. No, pero estoy poniendo un ejemplo porque yo creo que hay que cambiar la mentalidad también, en la apertura, ¿sí?, a escuchar. Entonces, yo creo que
Yo estoy convencido de que en el espacio de la unidad hay un ejercicio de algo que es fundamental, la palabra. ¿Sí? Estamos retomando algo que en la política vieja de este país, en la década de los 60 tenía mucho valor, la palabra. Lo que este gobierno no tiene y toda la estructura de la lista 35 y su gente no tiene es palabra. Hoy le dan la palabra de esto y mañana cambian o a las 2 horas. El punto fundamental... Hay que recuperar, dice usted, el valor de la palabra. Y eso es lo que estamos haciendo. Y entonces, me parece a mí que el proceso de la unidad va encaminado con las diferencias. Me olvidé de nombrar también al sector de Pachacutic, de Marcelino Chumpi, ¿sí? y parte de la CONAIE también que están allí. Y en ese marco hemos ido avanzando. Es un logro enorme tener 2 precandidatos. Hay diferencias internas que también se hacen públicas, pero eso es lo normal. O sea, si no entendemos que eso es lo normal, ¿cómo vamos a construir, ¿sí?, un país con tolerancia también? Porque si al final llegamos al gobierno, yo estoy convencido de que la unidad va a llegar a gobernar, porque es el único espacio en donde se propone la diversidad. Y donde además vamos poniéndonos con muchas dificultades, puntos de acuerdo económicos, sociales, políticos, ¿sí?, que no hay en los otros lados. A ver, Guillermo Lasso está solo, él y su visión. La izquierda, sí, Acuerdo por el Cambio, mis grandes amigos no se ponen de acuerdo, y lo que hoy oí es que parece que van separados. Sí, Izquierda Democrática por un lado. Izquierda Democrática por un lado, etcétera, ¿no es cierto? Esa no es la alternativa para el Ecuador. La alternativa para el Ecuador no es justo, si van así, lo que sucede a los amigos y amigas que nos escuchen, es justo lo que está pasando, lo que yo he venido criticando. Es decir, la visión mía es la que se sobrepone sobre el resto. Cuando la historia nos dice que después del correísmo lo que debemos hacer es cambiar nuestra mentalidad y entender y aprender. Si algo bueno nos debe dejar el correísmo, es que por primera vez entendamos que no todos tenemos la verdad. Ahora, en la oposición, que es un espectro muy abierto, cierto, pero una oposición dividida frente a unas elecciones, hay un gran ganador. Es decir, y ese gran ganador podría ser que sea en primera vuelta incluso. A ver, un espectro muy dividido de la oposición de derecha, de centro, de izquierda, frente a un oficialismo sólido, fuerte. Mire, ¿qué tal que pongan la mano en primera vuelta? Yo le voy a decir con toda la honestidad. Hay 3 actores en este país que el resto, ya en el base al análisis de encuestas, etcétera, y en lo que yo he podido ver en la gente, hay 3 actores fundamentales que van a definir las elecciones. ¿Sí? El señor Guillermo Lasso, debo decirlo, ¿sí? El señor Correa y sus títeres candidatos, ¿sí? Y finalmente la unidad. Los otros no van a tener espacio o no pasarán más allá del 3 o 4%. Sin decir esto, que no son importantes. Por favor, a todos los movimientos o sectores que lleguen a niveles de 3, 4, 5%, realmente son importantes, porque al final en una segunda vuelta serán quienes también marquen la diferencia. Si es que hay segunda vuelta. Si es que hay segunda vuelta. Es el problema. Pero yo estoy convencido que va a haber segunda vuelta, por una razón, y le voy a decir por qué. Porque normalmente son los análisis previos a la campaña, ¿sí? Efectivamente, puede haber diferencias grandes, ¿no es cierto?, antes de la campaña. Pero otra cosa es en la campaña. Y el problema de los políticos ecuatorianos es que nos regimos siempre en las elecciones. Y ciudadanos, amigos y amigas que nos escuchan, siempre estamos pensando en el más conocido. Pero el problema en las campañas no es escoger al más conocido, es ver quién tiene el potencial político real para hablar con la verdad, para administrar este país y sobre todo para escuchar a ustedes, amigos y amigas que nos están oyendo. Y eso en la campaña cambia totalmente. Pero además, aquel que no responda a intereses, porque no es tanto los intereses económicos, sabe que ya he aprendido. La administración de un país no depende tanto de los intereses económicos,
porque sí hay una lucha y hay que lograr que esos intereses económicos confluyan y hacer que los sectores económicos sean más incluyentes o sean totalmente incluyentes en términos sociales en el modelo de la producción, etcétera. Y yo no creo que después, salvo algunos actores, sí, salvo algunos señores, después del correísmo, la mayoría del sector productivo nacional, que ganaron plata también, que ganaron plata en este gobierno, se han dado cuenta de que lo que les puede pasar si llegamos a ser Venezuela es gravísimo. Por lo tanto, va a haber un mayor nivel de consenso. Sin embargo, para terminar, yo lo que creo es que el problema se vuelve, para gobernar, las presiones políticas. Si usted no tiene nivel de toma de decisiones, pero también de consenso, los grupos políticos tienen una presión. Y créame, yo estoy haciendo política nacional ahora en serio. No lo había hecho. Yo vengo de una provincia donde hay presiones, pero donde, digamos que somos del barrio, ¿sí? Y nos ponemos de acuerdo. Pero ya a nivel nacional es necesario que los sectores políticos den un cambio total a su forma de actuar. Bueno, comprometamos una próxima visita de Paul Carrasco aquí a la radio, con los oyentes de Ecuador Radio, Radio Quito Platinum, porque hay muchas cosas que seguir hablando, seguir reflexionando colectivamente. Y claro, ahora se nos agotó el tiempo. Muchas gracias, Paul Carrasco, prefecto de la Ahora SOI, solo ya tienen el presidencial. teléfono Ya, directo ya. para que... Con todo gusto. Gracias. Con todo gusto, gracias. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Gracias. Un abrazo.